última porción del ciclo productivo, que es el fitodeterminación. Yo tengo a mi lado a Lucas González, que es un estudiante doctoral que ha trabajado o viene trabajando en lo que son procesamiento de grano y todo, y yo le voy a pasar la palabra después de hacer una breve explicación. Como ustedes ven, esto es el corral de terminación. Estos animales tienen aproximadamente 80 días a corral. Recién Juan les explicaba, la cuota 481 nos exige 100 días de estadía en el corral con dieta de alta energía. A eso en general nosotros le sumamos el tiempo necesario para la adaptación y para la recepción. Son dos conceptos que déjenme explicarlos en un solo minutito. Decimos, nosotros cuando tenemos un animal en el pasto, como recién les mostraba, ese animal, en lo que es el rumen, que está poblado por microbios, que son los que pueden aprovechar realmente la fibra del forraje y lo transforman mediante un proceso de fermentación en energía y en proteína para la vaca, ¿sí? Ese consorcio microbiano que está dentro del rumen está adaptado a fermentar esa fibra. Cuando yo los traigo acá y quiero darles una dieta basada en 70% de grano, yo no puedo hacerlo de un día para el otro, necesito un proceso gradual. A ese proceso gradual nosotros lo separamos en dos etapas principales. Una etapa cortita de unos 2 días que se llama recepción, o que la llamamos recepción, en donde mi primer rol es acostumbrar al animal al ambiente nuevo. Vienen de pastorear, van a estar confinados acá, probablemente hice una clasificación y le estoy presentando amigos nuevos, y todos sabemos cuando nos presenta algún amigo nuevo, al principio decimos, che, no, ¿vos quién sos? Si vamos a comer todos los días, ¿dónde? Acá antes estaban comiendo libremente y prácticamente que se compraban lo que querían, ahora le van a traer la comida todos los días acá. Entonces, ese proceso de recepción yo lo hago con algo que sea atractivo para el animal. Lo fundamental, por ejemplo, puede ser alfalfa, algo que ninguna vaca puede resistirse. Entonces, vos los 2 primeros días para realmente familiarizar al animal con la nueva dinámica de alimentación, le ofreces alfalfa, que puede ser en forma de rollo, de fardo, de silaje, ¿sí? Para que todos los animales se arriben al comedero. Posteriormente arranca la adaptación, porque no hay adaptación en el rumen en un animal que no come, ¿sí? Entonces yo tengo que hacerlo comer. Ahí empieza un paso que depende muy bien de qué tipo de, de programa el asesor nutricional indique, ¿sí? Pero nosotros habitualmente armamos 3 dietas diferentes, 10 días de una dieta inicial que por ahí tiene 20% de grano, y posteriormente pasamos a una etapa de unos 7 a 8 días de una dieta ya intermedia, tal vez para ponerles un número, tiene 40% de grano esa dieta intermedia, ¿sí? En donde vamos monitoreando todos los días el consumo a través de una práctica que se llama lectura de comederos. Que lectura de comederos no es ni más ni menos que ponerle una nota, como si estuviéramos en la escuela, ponerle una nota a la cantidad de comida que queda a la mañana en cada comedero de cada corral, ¿sí? En estos 50 metros comederos, este es el corral 14, le ponemos una nota a la mañana temprano. Y posteriormente, ya cuando vamos por el día 17 o 18, pasamos a lo que sería la dieta de finalización. Esa dieta de finalización es una dieta alta en energía. En este caso en particular, los ingredientes de la ración típicamente son grano húmedo de maíz. Lucas va a explicar toda la parte, digamos, de sus trabajos con respecto a este procesamiento, ¿sí? Pero es un grano cosechado con 30% de humedad, ensilado, ya sea en bolsa o en sistemas de búnker, y entregado más o menos en esa dieta de terminación al 70% en base a materia seca. Después tenemos un componente proteico, que en estos casos suele ser o pellet de girasol o poroto de soja producido en el establecimiento, con lo cual también estamos aprovechando un producto hecho en casa. Disminuimos el impacto ambiental, pero lo más importante es que no tengo que sacar plata del bolsillo para pagarlo, dejo de venderlo, pero lo estoy utilizando yo. Y ya tenemos la energía, tenemos la proteína, nos falta la fibra la provee el silaje de maíz, esa montaña, ¿dónde está? Pues yo lo perdí, esa montaña que está ya cubierta con cubiertas, ¿sí? Eso es maíz
fermentado, planta entera, silaje de maíz que nos sirve como fuente de fibra para que el animal mantenga movimiento ruminal. ¿Sí? Tenemos la energía, tenemos la proteína, tenemos la fibra, nos faltan los minerales, que eso sí lo compramos porque no tenemos la fuente de minerales en casa. Los minerales, decía, en donde el más importante típicamente es el calcio, porque la mayor parte de nuestros ingredientes son ricos en fósforo, pobres en calcio, y entonces lo que yo necesito es de alguna manera balancear esa cantidad de calcio para que el animal mantenga sus funciones vitales y gane lo que tiene que ganar acá, que es la mayor cantidad de peso posible. O sea, estos animales hoy, a 80 días, comenzando la fase final de engrasamiento, están probablemente ya en 1,450 kg, 1,500 kg, mientras que hace 20 días estaban 1,700 kg, 1,800 kg. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, en la medida que te empezás a engrasar, la composición de la ganancia cambia, bien digo, y el animal que empieza a engrasarse ya gana un poquito menos, porque hacer grasa es energéticamente más caro que hacer músculo. ¿Por qué? Porque 1 kilo de músculo tiene 75% de agua. Entonces es más caro hacer grasa que hacer músculo. ¿Sí? Entonces, para mí es fundamental que estos animales ganen lo máximo posible, porque así me aseguro que lo que yo le entrego de alimento está convirtiéndose bien en ganancia de peso. La conversión que hoy les comenté, ese índice de conversión de 6,2, 6,3 a 1, significa que yo le estoy dando 6,2 kilos de materia seca de alimento por día y ellos me devuelven 1 kilo de ganancia de peso. ¿Sí? Con ese dato, que es muy importante tenerlo en los feedlots, no importa la escala que vos uses, es muy importante tener ese dato, yo puedo saber mi costo de producción derivado de alimentación. A partir de ahí le vas a subir otros costos, como son el suministro, el personal, la estructura del campo y demás, pero yo ya parto sabiendo que muchas veces entre el 85 y 90% de los costos de la parte operativa del feedlot son de alimentación. Entonces ese es el costo que yo tengo que bajar. No sé si me olvidé de algo. Sí, súper importante. La vaca, en este caso estos novillos, se estresa mucho más por las diferencias en horario que por las diferencias en cantidad de alimento. ¿Sí? Entonces es fundamental que en los feedlots vos respetes el horario de alimentación. La vaca es rutinaria gracias al rumen. El rumen le pide ser rutinario. ¿Sí? Entonces, si la vaca es rutinario, yo tengo que enseñarle la rutina y después cumplirla, porque ella se va a estresar si le cambié la rutina. ¿Ok? Acá en este caso se llega a dar hasta 6 veces por día la alimentación, 3 veces a la mañana, 3 veces a la tarde, muchas veces por cuestiones de volumen, de los tamaños del mixer y las cantidades. Pero es fundamental dar por lo menos 3 veces al día, por lo menos bajo nuestro criterio, porque yo así, a los más ansiosos en la mañana, los que pueden estar más hambrientos, yo les pego una alimentada y les doy desayuno lo más temprano posible. Entonces, calmo la ansiedad. Una vez que esos animales más ansiosos, que son los más peligrosos para tener desórdenes digestivos, ¿por qué? Porque se pegan un atracón, ¿sí? Entonces, una vez que calmé a los más ansiosos, después yo puedo hacer una segunda pasada más tranquilo, y que entonces los animales que típicamente estaban allá echados y que no me dieron pelota cuando yo pasé por primera vez con el mixer, ya esos se levantan, se desperezan, una bostita y vamos a comer. Pero van tranquilos a comer, porque eso también es fundamental. La tranquilidad en el feedlot, una de las cosas más importantes a mirar, es la actitud de los animales. Ellos me van a decir si están bien o no. Un ejemplo, y ya con esto cierro y le paso a Lucas. La recorrida de feedlot en caminata tendrían que ser inmediatamente de comerse un asado o comerse 2 platos de ravioles. ¿Sí? Una caminata a las 2 de la tarde, vos lo que esperás es que todo el lote esté echado, rumiando. ¿Sí? El corral que tenga animales o sea, animales parados en mayor proporción, ese corral es el más estresado de todos. ¿Por qué? Porque es la rutina del animal de que a esa hora esté echado. Si vos encontrás animales parados en mayor proporción,
Puede ser porque están todavía en la etapa de adaptación, puede ser porque vienen de un problema de acidosis, puede ser porque hay un problema respiratorio, puede ser porque se olvidaron de darle comer, porque le dieron menos, por cualquier razón, pero en ese corral esa actitud no es normal y a vos te tiene que llamar la atención, ¿sí? Y solamente gastaste observación, ¿sí? Por eso es bien importante estos puntos de la observación. En la mañana se pasa y se le pone una nota, ahora lo hacemos con unas tablets, que automáticamente una vez que cazás Wi-Fi lo pasa al programa de formulación y de prescripción de raciones y cambia 5% para arriba, 5% para abajo, ya lo hacemos automáticamente en corrales digamos, filtro de 100 corrales, de 200 corrales, eso es mucho más importante que en filtro de 5 corrales, pero pasás y ponés la nota. A la tarde, o sea, después del mediodía, das una vueltita también para ver cómo están y de paso vos haces algo de ejercicio postprandial. Y a la tardecita haces otra mirada para ver si hay corrales que ya dejaron vacío el alimento, o sea, de alimento el comedero, tal que vos sabés que eso seguro va a estar súper vacío para la mañana siguiente y ahí es donde vas a tener más animales ansiosos esperando comer. ¿Sí? Entonces, para los chicos que están ahí en primera fila, es re importante tratar de mirar y observar y estudiar el comportamiento de los animales, porque ellos te van a decir, primero que nadie, que se están sintiendo mal. Como no saben decírtelo oralmente, vos tenés que darte cuenta con la actitud de ellos. Le paso a Lucas, que nos va a explicar sobre los trabajos y el procesamiento de... Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Bajo, así si me acerco, ahí va. Bueno, como dijo Darío, gracias por la presentación. Primero, soy Lucas González, estoy culminando mi doctorado en la FAUBA y soy integrante del grupo de producción animal. Mi lugar de trabajo está en la Estación Experimental Agropecuaria de acá de General Villegas, en el grupo de producción animal. Un poco la hoja de ruta, digamos, de esta pequeña intervención es, en primera instancia, hacer referencia a algunos conceptos básicos de lo que es procesamiento del grano, puntualmente del grano de maíz. Este feedlot, como dijo Darío, se utiliza grano húmedo, suministrado en forma entera, grano húmedo de maíz. Y después voy a presentar algunos resultados de estudios locales y de trabajos que venimos haciendo en estos últimos años, y finalmente algunas consideraciones generales. Para arrancar, las bases nutricionales que justifican el procesamiento del grano han sido extensamente estudiadas y fundamentalmente apuntan a mejorar la digestibilidad de todos los nutrientes del grano y consecuentemente de la dieta, principalmente del almidón, ¿no? Y que justamente la concentración energética de esas dietas aumente, manteniéndose estable el consumo de materia seca y por ende la conversión de alimento por producto de una mayor concentración energética, que la conversión de alimentos se mejore, porque la ganancia de peso se mantiene estable. Entonces, para explicarlo de nuevo, se espera que al aumentar la digestibilidad de estas dietas, el consumo de materia seca baje, la ganancia de peso se mantenga constante, entonces mejore la eficiencia de conversión. Cuando hablo de procesamiento de grano, tengo una situación extrema que puede ser suministrar el grano seco entero, es decir, un grano sin procesar. Paso por situaciones intermedias en las cuales se suministran dietas de terminación a base de grano de maíz seco partido, rolado, quebrado o inclusive molido. Y en el otro extremo, y la situación de mayor procesamiento, es un grano ensilado y fermentado húmedo, o bien un grano flaqueado o steam flake, que se denomina. Y en general lo que reporta la literatura es que la digestibilidad de esos granos y por ende la performance de los animales que reciben dietas a base de granos húmedos y granos flaqueados son relativamente similares. El steam flake es un tipo de procesamiento que no está muy disponible en nuestro país. Hay situaciones o casos muy incipientes,
con lo cual la utilización de grano húmedo es realmente una alternativa extraordinaria, ¿no? Dicho esto, cuando nosotros revisamos, y me voy a meter un poco en números de mejora de eficiencia de conversión en términos relativos, o colecciones de estudios americanos en animales terminados a corral con dietas a base de grano seco partido respecto a dietas de terminación a base de grano húmedo partido, lo que se reporta en literatura y los estadounidenses han observado es mejoras del 5,4% en eficiencia de conversión. Si vemos colecciones de estudios brasileños, las mejoras son mucho mayores y están teniendo en cuenta los dos mismos procesamientos de grano seco partido versus grano húmedo partido, esas mejoras ascienden a casi el 15%. Y en lo que coinciden los autores es que los trabajos americanos han usado granos de buen tamaño, amarillos dentados muy harinosos, respecto a los estudios brasileños en los que se han utilizado granos duros o flint. Entonces, lo que quiero señalar es que tenemos que tener en cuenta no solo el procesamiento de granos en este tipo de emprendimientos o engordes, sino que también las características de ese grano de maíz. Un grano que está limitado en cuanto a su degradabilidad, que es más duro, se van a esperar mejoras en eficiencia de conversión mayores, justamente producto de irme hacia procesamientos más intensos como puede ser la utilización de esos granos húmedos. Lo que hemos observado adicionalmente cuando comparamos orígenes de grano, y es un estudio reciente que hemos hecho acá en General Villegas, colectando muestras de grano de maíz de Estados Unidos respecto a muestras locales, y nosotros lo que hicimos fue incubarla in situ para medir la degradabilidad ruminal del almidón de esos granos de orígenes contrastantes. Lo que observamos fueron 10 unidades porcentuales superiores de degradabilidad ruminal del almidón para los maíces norteamericanos respecto a los maíces nuestros. Metiéndome un poco ya en los estudios de performance o de desempeño a corral en terminación y en los casos locales que hemos observado en Villegas, nosotros, para los que no conocen la experimental, tenemos un feedlot experimental, valga la redundancia, que tiene 24 corrales de 60 metros cuadrados cada uno. Y a su vez, paralelo a estas instalaciones, tenemos una manga con diversos corrales de aparte y balanzas individuales. El tipo de ensayo de terminación que hacemos nosotros son muy similares a los planteos de la empresa. Es decir, nosotros sometemos, por decirlo de alguna manera, o nuestros planteos de encierre están diseñados para 3 semanas de acostumbramiento de los animales, que coincide con lo que dijo Darío, seguidos de 12 semanas de medición del desempeño y de variables físicas de esos animales en terminación. Los pesos iniciales también son muy coincidentes, o están son muy compatibles con los datos mostrados y con lo que ocurre en esta empresa. Nosotros, el periodo experimental de esos animales arrancan con 350 kilogramos de peso vivo y los llevamos hasta 480 kilogramos de peso vivo. Los parámetros de carcasa también son muy similares. En general, todos nuestros estudios, los animales terminan saliendo con entre 7 y 9 milímetros de espesor de grasa dorsal y un área de ojo de bife de entre 70 y 80 centímetros cuadrados. Y en general, los consumos de materia seca, de nuevo, a través de varios procesamientos de grano de maíz, los consumos de materia seca están alrededor de 9 kilogramos por animal y por día. Los aumentos diarios de peso fluctúan entre 1,2 kilos y 1,6 kilos, y por ende las eficiencias de conversión que hemos observado también varían entre la conversión alimenticia entre 7,5 a 1 y 6 a 1 como lo más bajo y lo mejor, utilizando granos más procesados. Nuestras dietas de terminación, en estudios que han comparado procesamientos de grano, están formuladas de la siguiente manera.
utilizamos silaje de planta en base seca, es la formulación que les voy a decir a continuación. En base seca, el silaje de sorgo es incluido a razón del 15%. El grano de maíz a razón del 79%, un núcleo vitamínico mineral con monencina a razón del 2%. Luego incluimos poroto de soja como concentrado proteico en relación al 4%. Yendo a los resultados que hemos observado y comparando en forma directa distintos procesamientos de grano. Cuando comparamos dietas de terminación a base de grano seco partido respecto a dietas de terminación a base de grano húmedo entero, en uno de los estudios no observamos mejoras estadísticas en eficiencia de conversión y en otro de los estudios observamos mejoras que rondan el 8%. Es decir que, digamos, ¿qué es lo que podemos o qué es lo que puedo transmitir a partir de eso? Es que justamente suministrar un grano húmedo nos puede indicar situaciones en las que la eficiencia de conversión se mantiene o inclusive mejora estadísticamente, y esas mejoras son del orden del 8%, para obtener pesos vivos finales que son similares y pesos de carcasa que son similares. Es decir, al tener una eficiencia de conversión que es igual o mejor y nuestros productos, que es el peso vivo final de los animales y el peso de carcasa, es el mismo, justamente estamos utilizando menor cantidad de ración para llegar a un mismo producto y nos estamos ahorrando partir ese grano, porque el grano seco lo estamos utilizando partido respecto a un grano húmedo entero que está fermentado. Y potencialmente otra de nuestras líneas de investigación ha prestado atención en balancear el contenido de nitrógeno, del nitrógeno que demandan los microorganismos en ese rumen. Y lo que hemos observado es que al suministrar granos húmedos, ya sea partidos o enteros, estos son presentaciones del grano que aumentan la disponibilidad de nitrógeno en rumen, producto del proceso de fermentación que surgen. Entonces la necesidad de agregar urea de esas raciones en muchos casos es nula, o en algunos casos las correcciones son mucho más bajas respecto a un grano seco partido. Otra de las comparaciones es si comparamos dietas de terminación de grano seco partido respecto a grano húmedo partido. Acá las mejoras en la eficiencia de conversión que hemos notado son realmente impactantes, y en uno de los estudios observamos mejoras que rondan el 10,5%, y en otro de los estudios cerca de alrededor del 14%, y cerca a las mejoras reportadas por las colecciones de estudios brasileños. Y acá en este caso sí, los pesos vivos finales fueron estadísticamente superiores, y los pesos de carcasa también fueron superiores. Es decir que las ventajas de utilización de grano húmedo partido son indiscutibles respecto del grano seco partido. Y bueno, una última comparación que también hemos hecho en un estudio es comparar, o sea, el efecto que tiene procesar un grano húmedo, es decir, la comparativa de suministrarlo en dietas de terminación como húmedo entero respecto a húmedo partido. Y en este caso hemos observado una mejora en la eficiencia de conversión producto de partir ese grano húmedo del 8%. El peso vivo tendió a ser superior, estadísticamente superior, en los animales que recibieron las dietas a base de grano húmedo partido, y los pesos de carcasa fueron similares. Entonces, en este último caso obviamente va a depender del costo de partir o no el grano y de el beneficio adicional que puedo tener por peso vivo y por carcasa, por el producto que estoy produciendo y que estoy vendiendo en definitiva, que también lo que hemos observado en el caso de la carcasa, que no fue estadísticamente significativa, sí fue numéricamente mayor el peso de esas carcasas. Y ya para ir terminando, les quiero dejar algunas consideraciones finales.
el procesamiento del grano, ya sea mecánico o utilizado con alto contenido de humedad, definitivamente mejora la eficiencia de conversión de los animales, y esto es producto de un incremento en la digestibilidad. Y el impacto de esa mejora, como vimos, va a depender no solo del tipo de procesamiento, sino también de las características del grano de maíz que estemos utilizando. Para nuestro estudio utilizamos un grano semidentado local, que las características de quizás de degradabilidad estaban algo limitadas. Y después les quiero hacer algunas breves consideraciones relativas a la utilización de grano húmedo. El grano húmedo me permite obtener resultados productivos que son más consistentes y homogéneos a lo largo del tiempo respecto a la utilización del grano seco partido. Cuando hablo de grano húmedo, y como les decía Darío, el objetivo es terminar ensilando que ese grano que yo les suministro a los animales tenga entre 30 y 32% de humedad. Eso es lo óptimo del libro. El piso podríamos llegar a bajar hasta entre 26 y 28, pero lo óptimo es entre 30 y 32. Nuestros estudios han sido ejecutados con humedades entre 30,5 y 31% de humedad de esos granos. El grano se puede cosechar a partir del 35% de humedad de grano, no de la planta entera, y justamente eso se da cuando el maíz alcanza la madurez fisiológica, forma lo que se denomina capa negra, y a partir de ese momento es necesario que lo monitoreemos para cosecharlo con la humedad objetivo. Las pérdidas de fermentación, hay que considerar las pérdidas de fermentación en un ensilaje de grano húmedo que están alrededor de entre 3 y 4%, pero a su vez la utilización de grano húmedo disminuye las pérdidas por voladura y por manipuleo de esos granos, sobre todo en las cargas de los mixers y en las descargas en los corrales. Y por último, cosechar el grano en forma húmeda tiene algunas ventajas agronómicas, como puede ser la liberación temprana de lotes agrícolas, que me permite hacer un mejor manejo de las malezas para el encadenamiento de cultivos posteriores. Potencialmente se observan menores pérdidas de cosecha por vuelco de plantas y pérdidas de espigas, sobre todo, y hay una menor predisposición al ataque de enfermedades fúngicas. Y por último, la disponibilidad de maquinaria, es decir, embolsadoras, cosechadoras, craqueadoras, en la época en la que se cosecha el grano húmedo, que en general Villegas es alrededor de fines de febrero, un maíz de siembra temprana, realmente está muy disponible la maquinaria. Entonces, bueno, esas son una serie de cuestiones a tener en cuenta. Y ya, último, hay que ser muy prolijos utilizando grano húmedo en lo que es el manejo de los corrales. Aún hay que prestar mucho más atención en las lecturas de comedero, hay que ser mucho más estricto y sobre todo en el monitoreo de bosta y en la observación de los animales, porque es un grano mucho más degradable y suelen ocurrir eventos de acidosis o de disturbios digestivos. Pueden llegar a ocurrir si no tenemos un manejo aceitado de los corrales. Así que bueno, eso fue todo. Fui medio extenso, pero ese era el mensaje que quería dejar. Muy bien. Muchísimas gracias, Lucas, con dos planteos muy cortitos con el asesor de este campo, la parte nutricional. Hicimos un podcast hace unos meses sobre este tema de procesamiento de granos, y lejos de ser una propaganda al podcast, lo que llegamos a concluir es que hay un procesamiento de grano ideal para cada campo, ¿no? Y que eso es importante ver siempre lo que es el sistema. Como decía Lucas, las ventajas agronómicas de uno versus potenciales desventajas y demás. Eso es bien interesante. Y por último, nosotros en nutrición siempre hablamos en el feedlot, sobre todo, que hay 4 dietas y no una. La dieta que podemos formular Lucas, Irene, Sebastián Riffel, yo y otros colegas, esa podríamos decir, bueno, es la que aparentemente es la mejor, ¿no? Ahora, después
está la dieta una vez que llega al campo. Es decir, a ver, a Juan no le gusta el precio de algún insumo y capaz que por ahí le hacemos un ajustecito, o al otro Juan no le gusta o el precio de un insumo o alguna cuestión y hacemos un ajustecito. Ya ahí podemos tener una segunda dieta. Después está la que se mezcla en el mixer, ¿sí? Donde entra algo que él comentaba, si le erramos en el orden de mezclado, le erramos con los minutos, y hay que ser muy preciso. Y por último, la que llega realmente al comedero, adentro del comedero, todo un detalle, ¿sí? Pero la comida suele ser mucho mejor aprovechada si está adentro que del otro lado, ¿ok? Y para eso es clave el papel que cumplen todos aquellos señores que están parados en los comederos, porque de que la dieta 1 que parecía perfecta a la dieta 4, cuanto menor sea la diferencia, más es culpa nuestra, ¿sí? Pero los ejecutores claves están ahí parados apoyaditos contra los comederos, y son ellos los responsables de que las conversiones que les mostramos fueran esas, que las ganancias de peso fueran ellos, y que la calidad de los novillos después, cuando los vendes vestiditos y colgados en el frigorífico, sea la que ustedes vieron la jornada. Gracias, Darío. Bueno, supongo que todos están con ganas de ir a comer, me incluyo en esos. Para cerrar, por orden, primero agradecerle a Juan Alberro, el presidente de Bradford, que nos animó a mostrar. Su idea no era esta, él quería mostrar algo más chiquito, pero bueno, no nos salió chiquito, nos salió a lo grande, y gracias, Juan, por el impulso. Gracias al IPCBA, porque sin el apoyo del IPCBA probablemente esto no hubiese sucedido, no hubiésemos podido armar esta estructura, y muchos de ustedes no estarían acá tampoco, porque no hubiésemos llegado a comunicarnos con ustedes para invitarlos. Así que mil gracias al IPCBA. El objetivo era mostrar un sistema productivo de ciclo completo, complejo, con muchos establecimientos involucrados, y con la raza Bradford como un foco, digamos, ¿no? No sé si lo logramos. Nosotros somos fanáticos de Bradford, porque creo que hoy ustedes mismos pudieron derribar varios mitos. El primer mito es el del novillo con orejas. El novillito con orejas que no crece. El novillito con orejas va a Europa con 22 meses, con 470 kilos, ganando 1,400 kg acá. El novillito con orejas es malo, es indócil. Cualquiera de ustedes puede entrar ahí y ver cómo caminamos nosotros con el Bradford. El Bradford nos permite ir al mercado interno, al mercado externo. Podemos ir a 550, a 470 o 440, cambiando solamente la dieta. Tenemos la carrocería, con lo cual me parece que el principal mensaje que queríamos transmitir era ese. Y con respecto a nuestra compañía, yo les hablé de 3 pilares: de la especialización de los activos, les hablé de los protocolos, y después les hablé de la gente. Y toda esta gente, si vienen, por favor. Este es el equipo de los 5 campos. Aquí tienen gerentes de campo, subgerentes de campo, ingenieros agrónomos, veterinarios, técnicos. Una vez nos dijo un facilitador, nos dijo: a ustedes les pagan para que las cosas sucedan, y ellos son los que hacen que sucedan. Viene con nosotros hace 6 años, campeón de la compañía. Juan Benito se puso al hombro, es el gerente de San Eduardo, y mil gracias a él. Este es el señor que es un crack dándole de comer a los novillos, le da 6 veces por día, hace lectura de comedero. La gente de San Eduardo, la gente de Corrientes, levante la mano. ¿Dónde están los correntinos? Ahí están. Chavarría, Corrientes, muy difícil. La gente de Pehuajó, levanta la mano. La gente de la división, levanta la mano. La gente de Entre Ríos, levanta la mano. Y me falta... Tapaqué. Pedrito, Jaime. Estamos orgullosos del equipo que tenemos. Y en esto de la última filmina que les puse, que nos gusta alcanzar los resultados, pero nos motiva a lograrlos o perseguirlos, estamos seguros que no llegamos. Estamos seguros que tenemos que seguir trabajando, y con toda esta gente lo vamos a lograr. Mil gracias a todos.